El gerente promovió a su sobrino perezoso por encima de mis impecables 7 años. Y cuando llegó la crisis, finalmente comprendieron a quién habían perdido. Hola, Reddit. Necesito soltar esto porque siento que me ahoga. Soy Alejandra, 32F, y esta es la historia de cómo 7 años de mi vida se fueron al caño. O al menos, eso creí en su momento. Llevaba 7 años siendo, sin que nadie lo dijera en voz alta, la supervisora de facto de logística en una empresa de distribución aquí en San José, Costa Rica. Una empresa grande, con un montón de camiones entrando y saliendo sin parar, y un almacén que era un verdadero monstruo. Imaginen un laberinto interminable de estanterías metálicas, tan altas que casi tocan el techo de chapa, el zumbido constante de los montacargas moviendo tarimas de un lado a otro, el pitido agudo cada vez que uno de ellos retrocedía, el olor a cartón, a polvo y a veces a diésel que se te metía hasta los huesos y a la ropa. Las luces fluorescentes parpadeando sin parar, creando una atmósfera de trabajo perpetua que rara vez se detenía, ni siquiera en días feriados. Era un caos organizado, si es que eso tiene algún sentido. Mi oficina, si se le podía llamar así, era un cubículo diminuto, metido en una esquina ruidosa, con vista a todo ese trajín. Desde ahí, y solo desde ahí, en mi cabeza, era donde yo hacía que todo funcionara. Cada caja, cada ruta, cada entrega, cada problema que surgía pasaba por mí, por mi control mental casi obsesivo. Mi título oficial era Coordinadora de Bodega, una etiqueta que se quedaba cortísima para la realidad. Yo era el cerebro detrás de las rutas de entrega más eficientes, la guardiana del inventario que siempre tenía que cuadrar al centavo, la solucionadora de problemas cuando un camión se quedaba parado en media carretera o un cliente VIP exigía lo imposible a última hora. Era la persona a la que todos acudían cuando algo fallaba, la que entrenaba a los nuevos muchachos que llegaban sin saber la diferencia entre una paleta y un patín, la que sacaba pedidos que otros daban por perdidos. Mis 7 años en ese puesto fueron impecables, sin una sola falta grave, sin un error que realmente costara a la empresa una cantidad significativa de dinero. Me sabía cada esquina de ese almacén, cada proveedor, cada maña de los choferes. Era la columna vertebral de ese departamento, la que sostenía todo para que no se viniera abajo, la que operaba en las sombras para que los de arriba pudieran brillar sin preocuparse por el cómo. Pero claro, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Y aquí es donde entra Kevin, el sobrino de Germán, el gerente de operaciones. Un chaval de 24 años que apareció un día con la etiqueta de «viene a aprender». Y sí, aprender aprendió, pero más que todo, a vivir de la sombra de su tío. Desde el día 1, era obvio que el compromiso no era su fuerte. Llegaba tarde con excusas de tráfico ridículas. Se iba temprano porque tenía algo importante que hacer. Léase, irse de fiesta o al gimnasio. Y su idea de trabajar era sentarse frente a la computadora viendo videos o haciendo llamadas personales. Los demás nos reíamos por lo bajo, pero nadie decía nada porque, bueno, era el sobrino. Verlo escalar sin esfuerzo, mientras yo me dejaba el alma en cada turno, era como una espina clavada que no paraba de crecer en mi costado. Se abrían puestos nuevos. Se hacían pequeños movimientos en el organigrama, pero siempre eran cosas laterales para otros compañeros, o directamente para gente de fuera con menos experiencia. Nunca para mí. Yo seguía siendo la imprescindible, la que resolvía todo y mantenía el barco a flote, pero nunca la ascendida. Era como si mi valor solo existiera para mantener el status quo, para que otros pudieran avanzar sin problemas, no para que yo progresara. El favoritismo era un elefante rosado, gigante y ruidoso en medio del almacén, pero todos fingíamos no verlo. Yo misma me decía, tranquila, Ale, tu trabajo duro al final va a hablar por sí mismo. No pueden ignorar 7 años de dedicación y resultados impecables. Qué ingenua fui, Dios mío. Creí que la meritocracia existía en ese lugar, que el esfuerzo sería recompensado. Mi pecho se apretaba cada vez que veía a Kevin riéndose con Germán en su oficina, sabiendo que yo estaba afuera lidiando con un conductor que se había perdido con un cargamento urgente o con un pedido que amenazaba con no salir a tiempo. Me daba una rabia contenida, una frustración que solo crecía y crecía, pero siempre la metía en un cajón y seguía adelante. No quería ser la quejica, la que no soportaba al nuevo. Quería que mi trabajo hablara y que hablara fuerte. Ok, Reddit, si se acuerdan de mi post, ese en el que desahogué mi frustración por 7 años de mi vida en el limbo de la logística tica, con un Kevin de por medio
y un gerente ciego por el nepotismo. Bueno, aquí estoy de nuevo. Y sí, la vida, como siempre, tiene sus vueltas, y a veces esas vueltas son como un remolino que te saca de la mierda y te escupe en un lugar mucho mejor, uno donde por fin se respira. En ese momento, cuando escribí la primera parte, o al menos la sentí y la viví con esa intensidad, estaba en un punto de quiebre. La olla de presión estaba a punto de explotar, y el vapor acumulado amenazaba con reventar la tapa. Y explotó, Mae. Explotó de una forma que ni yo misma me esperaba, pero que, viéndolo en retrospectiva, era la única salida digna. Después de ese post, o de ese sentimiento que me llevó a querer escribirlo, la situación se puso insostenible. Imaginen que la gota que derramó el vaso no fue una, sino un chorro constante, un diluvio de desprecio profesional. Kevin, el sobrino prodigio, fue ascendido a supervisor de logística. Sí, el puesto que yo ya ejercía en la práctica, sin el título, el salario ni el reconocimiento. Para mí, seguía siendo coordinadora de bodega, mientras él, con su historial de llegadas tarde, excusas absurdas y cero compromiso real, obtenía lo que yo había construido con sudor y lágrimas durante 7 años. La reunión donde Germán lo anunció fue surrealista, casi como una comedia de enredos mal actuada. Él hablaba de nuevas perspectivas, sangre joven y modernización de procesos, mientras yo sentía que mi sangre se helaba y que mi alma se encogía un poco más. Me miró de reojo, como si esperara una reacción, pero yo solo asentí, con una sonrisa tan falsa que sentía que se me iba a romper la cara. Por dentro era un volcán. Un volcán que por fin iba a erupcionar, y esta vez no para contenerse. Esa noche no dormí, no pude. No era solo la rabia, era la humillación, la decepción profunda de haber creído en algo que no existía en ese lugar. La meritocracia. Mi mamá siempre me dijo que el trabajo duro y la dedicación siempre pagan. Y sí, pagan, pero no siempre en la misma moneda ni en el mismo lugar. Y a veces el pago es la lección misma. Esa fue mi gran lección. No podía seguir aferrándome a una ilusión. Al día siguiente, entré a la oficina con una calma que me sorprendió a mí misma, una especie de paz fría. Había tomado una decisión inquebrantable. No iba a ser la quejica que se lamenta en la esquina. No iba a pedir explicaciones que ya sabía que no tendrían sentido ni honestidad. Simplemente iba a actuar. Fui directa a Recursos Humanos. Pedí una reunión con la gerente y con Germán. Sí, con Germán. Quería que me mirara a los ojos cuando se lo dijera, que viera la consecuencia directa de sus acciones. La conversación fue corta y al punto, sin rodeos ni dramatismos innecesarios. Les entregué mi carta de renuncia. No con lágrimas, no con gritos, sino con una frialdad y una determinación que los descolocó por completo. Germán, el mismo que me había ignorado por años, intentó argumentar, hablar de lo valiosa que era para la empresa, de una oportunidad para reevaluar mi posición. Incluso llegó a balbucear algo sobre malentendidos. ¿Reevaluar? Después de 7 años de ser la columna vertebral y ver cómo el sobrino me pasaba por encima con un puesto que yo ya manejaba con los ojos cerrados. Le miré directamente y le dije, con una voz tranquila pero firme: Germán, usted sabe perfectamente lo que hago por esta empresa y lo que he hecho. Mis 7 años aquí han sido de dedicación absoluta, de resolver problemas que nadie más quería, de mantener esto a flote en medio del caos. Si en todo este tiempo no ha sido suficiente para que mi trabajo sea reconocido con el puesto que merezco, y que, de hecho, ya ocupo, entonces no hay nada que reevaluar. Mi valor no se negocia, y mi paciencia se agotó. La gerente de RRHH, que siempre había sido un poco más empática, me miraba con una mezcla de sorpresa y, creo, respeto genuino. Germán se quedó en silencio, con la boca abierta, sin saber qué decir. Fue el momento más liberador de mi vida laboral, como quitarme una mochila pesadísima que no sabía que llevaba. Las consecuencias de esa decisión fueron inmediatas y para mí, maravillosas, aunque para ellos, un desastre predecible. Para la empresa, fue un agujero negro en logística, un caos que se gestó rápidamente. Kevin, el flamante supervisor, no tenía ni idea de la mitad de las cosas que yo manejaba en automático. Las rutas se volvieron un caos indescriptible. Los choferes llamaban a mi celular, que afortunadamente cambié rápido, gracias a Dios. El inventario empezó a descuadrarse de formas que antes eran impensables.
Me enteré por algunos compañeros que mantuve de amigos que la cosa se puso fea de verdad. Pedidos atrasados, clientes VIP furiosos, multas por incumplimiento de entrega que costaron una buena plata a la empresa. Los montacargas seguían zumbando, pero el caos organizado se había vuelto un caos puro y duro, sin dirección, sin alguien que apagara los fuegos antes de que se volvieran incendios. Germán estaba desesperado, lo sé. Intentó llamarme varias veces. Incluso me ofreció un puesto mejor y un aumento considerable. Pero ya era tarde. Mi tren había partido y no miraba atrás. La satisfacción de saber que mi trabajo sí era valioso y que ellos lo entendieron solo cuando lo perdieron irremediablemente fue inmensa. Una validación que no necesitaba de ellos, pero que se sintió dulce. Para mí, el primer mes fue una OK, Reddit, si se acuerdan de mi post. Ese en el que desahogué mi frustración por 7 años de mi vida en el limbo de la logística tica, con un Kevin de por medio y un gerente ciego por el nepotismo. Bueno, aquí estoy de nuevo. Y sí, la vida, como siempre, tiene sus vueltas. Y a veces, esas vueltas son como un remolino que te saca de la mierda y te escupe en un lugar mucho mejor, uno donde por fin se respira. En ese momento, cuando escribí la primera parte, o al menos la sentí y la viví con esa intensidad, estaba en un punto de quiebre. La olla de presión estaba a punto de explotar, y el vapor acumulado amenazaba con reventar la tapa. Y explotó Mae. Explotó de una forma que ni yo misma me esperaba, pero que, viéndolo en retrospectiva, era la única salida digna. Después de ese post, o de ese sentimiento que me llevó a querer escribirlo, la situación se puso insostenible. Imaginen que la gota que derramó el vaso no fue una, sino un chorro constante, un diluvio de desprecio profesional. Kevin, el sobrino prodigio, fue ascendido a supervisor de logística. Sí, el puesto que yo ya ejercía en la práctica, sin el título, el salario ni el reconocimiento. Para mí, seguía siendo coordinadora de bodega, mientras él, con su historial de llegadas tarde, excusas absurdas y cero compromiso real, obtenía lo que yo había construido con sudor y lágrimas durante 7 años. La reunión donde Germán lo anunció fue surrealista, casi como una comedia de enredos mal actuada. Él hablaba de nuevas perspectivas, sangre joven y modernización de procesos, mientras yo sentía que mi sangre se helaba y que mi alma se encogía un poco más. Me miró de reojo, como si esperara una reacción, pero yo solo asentí, con una sonrisa tan falsa que sentía que se me iba a romper la cara. Por dentro era un volcán que por fin iba a erupcionar, y esta vez no para contenerse. Esa noche no dormí, no pude. No era solo la rabia, era la humillación, la decepción profunda de haber creído en algo que no existía en ese lugar, la meritocracia. Mi mamá siempre me dijo que el trabajo duro y la dedicación siempre pagan. Y sí, pagan, pero no siempre en la misma moneda ni en el mismo lugar. Y a veces, el pago es la lección misma. Esa fue mi gran lección. No podía seguir aferrándome a una ilusión. Al día siguiente, entré a la oficina con una calma que me sorprendió a mí misma. Una especie de paz fría. Había tomado una decisión inquebrantable. No iba a ser la quejica que se lamenta en la esquina. No iba a pedir explicaciones que ya sabía que no tendrían sentido ni honestidad. Simplemente, iba a actuar. Fui directa a Recursos Humanos, pedí una reunión con la gerente y con Germán. Sí, con Germán. Quería que me mirara a los ojos cuando se lo dijera, que viera la consecuencia directa de sus acciones. La conversación fue corta y al punto, sin rodeos ni dramatismos innecesarios. Les entregué mi carta de renuncia, no con lágrimas, no con gritos, sino con una frialdad y una determinación que los descolocó por completo. Germán, el mismo que me había ignorado por años, intentó argumentar, hablar de lo valiosa que era para la empresa, de una oportunidad para reevaluar mi posición, incluso llegó a balbucear algo sobre malentendidos. Reevaluar. Después de 7 años de ser la columna vertebral y ver cómo el sobrino me pasaba por encima con un puesto que yo ya manejaba con los ojos cerrados, le miré directamente y le dije, con una voz tranquila pero firme, «Germán, usted sabe perfectamente lo que hago por esta empresa y lo que he hecho. Mis 7 años aquí han sido de dedicación absoluta, de resolver problemas que nadie más quería, de mantener esto a flote en medio del caos.
Si en todo este tiempo no ha sido suficiente para que mi trabajo sea reconocido con el puesto que merezco y que, de hecho, ya ocupo, entonces no hay nada que reevaluar. Mi valor no se negocia, y mi paciencia se agotó. La gerente de RRHH, que siempre había sido un poco más empática, me miraba con una mezcla de sorpresa y, creo, respeto genuino. Germán se quedó en silencio, con la boca abierta, sin saber qué decir. Fue el momento más liberador de mi vida laboral, como quitarme una mochila pesadísima que no sabía que llevaba. Las consecuencias de esa decisión fueron inmediatas y, para mí, maravillosas, aunque para ellos, un desastre predecible. Para la empresa fue un agujero negro en logística, un caos que se gestó rápidamente. Kevin, el flamante supervisor, no tenía ni idea de la mitad de las cosas que yo manejaba en automático. Las rutas se volvieron un caos indescriptible. Los choferes llamaban a mi celular, que afortunadamente cambié rápido, gracias a Dios. El inventario empezó a descuadrarse de formas que antes eran impensables. Me enteré por algunos compañeros que mantuve de amigos que la cosa se puso fea de verdad. Pedidos atrasados, clientes VIP furiosos, multas por incumplimiento de entrega que costaron una buena plata a la empresa. Los montacargas seguían zumbando, pero el caos organizado se había vuelto un caos puro y duro, sin dirección, sin alguien que apagara los fuegos antes de que se volvieran incendios. Germán estaba desesperado. Lo sé. Intentó llamarme varias veces. Incluso me ofreció un puesto mejor y un aumento considerable. Pero ya era tarde. Mi tren había partido y no miraba atrás. La satisfacción de saber que mi trabajo sí era valioso y que ellos lo entendieron solo cuando lo perdieron irremediablemente fue inmensa. Una validación que no necesitaba de ellos, pero que se sintió dulce. Para mí, el primer mes fue una mezcla extraña de euforia y pánico. Euforia por la libertad, por no tener que verle la cara a Germán o a Kevin, por las mañanas sin ese nudo en el estómago, pero también pánico de ay, sin trabajo, con las cuentas llegando. Fue un salto al vacío, pero uno que sentí necesario. Mi salud mental mejoró 1000%. Dejé de sentirme como un robot programado para apagar incendios ajenos. Empecé a dormir bien, a disfrutar de las pequeñas cosas, a reconectar con mi yo de antes. Económicamente, apreté el cinturón, claro, pero tenía mis ahorros y la liquidación me dio un respiro. Y lo mejor, empecé a buscar trabajo, pero esta vez con otros ojos y con una lista de no negociables. En cuanto a las conversaciones pendientes, con Germán, ya no había nada que hablar. Sus llamadas y mensajes los ignoré. No quería darle el gusto de verme volver, ni de escuchar sus excusas tardías. Mi respuesta ya la había dado en su momento, y no había vuelta atrás. Y con Kevin... con Kevin, la verdad, nunca tuve una conversación real, ni la quise. Él era un síntoma del problema, no el problema en sí. Hablar con él habría sido como regañar al reflejo en el espejo. Mis verdaderos amigos de la bodega, esos sí se comunicaron. Me felicitaron, me desearon lo mejor, y algunos hasta me confesaron que mi salida les dio el empujón para empezar a buscar algo mejor también. Eso me llenó el alma y me confirmó que no estaba loca. El límite más grande que establecí fue conmigo misma. No más aguantar mierda, no más pensar que ya se va a arreglar, o que mi trabajo va a hablar por sí solo. Aprendí que hay que hablar por uno mismo y que el respeto se exige, no se espera. En las entrevistas de trabajo que tuve después, fui súper clara. Pregunté sobre cultura organizacional, sobre oportunidades de crecimiento reales, sobre cómo se manejaba el reconocimiento y la evaluación de desempeño. No iba a caer en la misma trampa de la coordinadora indispensable que nadie valora. Mi tiempo, mi esfuerzo y mi talento tienen un precio y un valor, y no estoy dispuesta a negociarlos por menos de lo que merezco. La relación con esa empresa, obviamente, se rompió para siempre, y no me arrepiento ni un segundo. Pero la relación conmigo misma, esa sí se reparó. Volví a confiar en mi instinto, en mi valor. Me di cuenta de que era mucho más fuerte y capaz de lo que pensaba. Me había olvidado de lo que era sentirme respetada y valorada, y ahora no lo cambio por nada. Y con mis compañeros, los que eran de verdad, el vínculo se fortaleció. Saber que me apoyaban, incluso en la distancia, fue un bálsamo. Algunos ya han salido de ahí también, buscando mejores oportunidades, y nos mantenemos en contacto. Mi mayor aprendizaje personal fue que la meritocracia es un cuento de hadas en muchos lugares,
especialmente cuando hay nepotismo de por medio. Mi valor no lo define un título, ni un salario, ni mucho menos la opinión de un gerente miope y cobarde. Mi valor lo defino yo. Y que está bien irse de un lugar donde no te valoran. Es un acto de amor propio. A veces, la única forma de ganar es saliendo del juego. Y sí, terminé encontrando un trabajo en una empresa de logística más pequeña, sí, pero donde me valoran, donde mi título es gerente de operaciones, toma eso, Germán, donde mi salario es el que corresponde a mis funciones, y donde el ambiente es 1000 veces más sano. Y no es el monstruo ruidoso y caótico de antes, pero cada día me siento útil, respetada y, lo más importante, feliz. Pura vida, Reddit. Al final, el karma existe, y a veces, te lo sirve uno mismo, con una buena dosis de dignidad y amor propio. Gracias por escuchar mi historia. Si están en una situación similar, les digo, no se queden. Su paz mental vale oro.